A Ceres, y hoy se celebró otra votación más en contra del embargo estadounidense contra Cuba en la ONU, la resolución de condena, a la que dice, ¿no?, que necesidad de poner fin al embargo estadounidense contra Cuba. Que al final hoy ha tenido una peculiaridad, ¿no? Y es que por primera vez hay tantos países votando en contra de la resolución. Normalmente son 3 o hasta 4, creo que esta vez hubo como 10. Particularmente anda por allá Paraguay, anda el loco de Milei con Argentina, Zelensky, Ucrania también, por aquello de que se sabe que hay, creo que más de 1000, al menos que se sepa, ¿no?, combatientes cubanos allá peleando del lado de Rusia. Dice el gobierno cubano que ellos no saben nada de eso. Hay que ser muy conveniente para pensar que están reclutando cubanos para pelear al lado de Rusia y el gobierno cubano no lo sabe, ¿no? Pero bueno, en Ucrania varios países votaron en contra de esto. En realidad, creo que la razón por la que por primera vez tantos países, si se puede decir tantos, pues 10 no son tantos, pero bueno, la verdad que comparado con 3 o 4 que eran antes, es mucho, por decir de alguna manera. Creo que la razón fundamental es que por primera vez en los Estados Unidos de América haya un secretario de Estado cubano-americano, que es Marco Rubio. Estoy seguro que esto tiene mucho que ver con Marco Rubio. Trump no se mete en estas cosas. A Trump, Cuba le importa 3 pepinos. El mundo, de hecho, su país no le importa nada. Esto tiene que ser Marco Rubio, evidentemente. Se notaría, ¿no? Se notaría, por supuesto, la influencia de un secretario de Estado cubano-americano en esta votación. Sin embargo, al final es como todo, ¿no? En el exilio, bueno, algunos medios han dado a ver esto como una cosa, ¡wow! La verdad es que son 165 votos a favor de la resolución, o sea, una condena total, abrumadora, absoluta, por decirlo de alguna manera. Así que, vaya, igual, es una victoria. Desgraciadamente es una victoria para el gobierno cubano, y digo gobierno cubano porque esto es una victoria para el gobierno cubano, no para el pueblo de Cuba. Porque yo sé que el gobierno cubano le ha vendido al pueblo de Cuba que el bloqueo asesino y toda la comemierdería esa, que eso es para mí total comemierdería. Me da igual si se ofende el que se ofenda. Y yo sí viví como empezó todo. De hecho, todo el mundo, los que conocemos esto, sabemos que la razón por la que tantos países, como por ejemplo la Unión Europea, apoya y vota a favor de Cuba en esta resolución de condena, es sencillamente porque Cuba redactó la resolución de condena de forma tal que le interesase a Europa votar al lado de Cuba. Recuerden que Europa año tras año viene condenando la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba. No vayan a pensar que Europa, como está vendiendo alguna prensa de derecha aquí como cubana, ¿no? No, es que Europa, por un lado, la hipocresía. Europa siempre ha condenado la falta de derechos y de libertades en Cuba. Pero por otro lado, ¿qué pasó? Recuerden que cuando se introduce en el primer año, Fidel introduce esta resolución de condena, fue en el año 91. La metió y la tuvo que quitar porque no había apoyo. Iba a perder. Después, en el año 92, la volvió a introducir y hubo más apoyo, sobre todo de los países de los no alineados, los africanos, pero la Unión Europea para nada. Era la dictadura cubana. Ellos no tienen nada que ver. Los europeos nunca han comulgado con Fidel ni con la dictadura cubana. Jamás, en ninguna votación. Pero ¿qué pasó entre el año 92 y 93? Ahí es cuando cambia la jugada. Viene la ley Torricelli, que ¿qué hizo? Fundamentalmente, ampliar las sanciones ya, en vez de solo contra Cuba, contra todos los países que hicieran comercio con Cuba. O sea, evidentemente la Comisión Europea en ese entonces saltó y, oye, no, esto viola la ley de los tratados de comercio internacional, ¿qué cosa es esto? ¿Y qué hizo Fidel hábilmente? Mandó a su secretario, ni me acuerdo, creo que cuando aquello era, ay, no me acuerdo que explotó, pero como explotan todos los ministros de Relaciones Exteriores, todos los ministros en Cuba, ahora se me olvida el nombre, que era joven, ¿verdad? Mandaron a redactar la resolución de condena. Entonces añadieron en los acápites que esto viola los tratados internacionales de comercio. Y ahí fue cuando entonces Europa y el mundo entero empezó a votar junto con Cuba en la resolución de condena en la ONU al embargo estadounidense. Pero fue por conveniencia. No vayan a pensar que es porque Europa apoya al gobierno cubano. No. Todo el mundo sabe lo que pasa en Cuba. Lo que pasa es que, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque ya el bloqueo, en mi opinión, ya ni funciona, pero los Estados Unidos, como mierda que son siempre, al fin y al cabo, apretaron la palanca y lo que hicieron fue buscar apoyo mundial hacia el gobierno cubano. Y hoy, bueno, ya se sabe que el bloqueo es la justificación eterna y perecedera del gobierno cubano para echarle la culpa a cualquier mierda que no sea ellos, ¿me entiendes? Porque al final todos sabemos que los principales responsables son, bueno, el principal responsable es Fidel. Nunca olvidemos la importancia, la responsabilidad histórica que tiene Fidel después de haberse metido 30 años chupando de la teta socialista y no haber guardado ni una lata de leche condensada para cuando se acabó el campo socialista. Vamos. Pero bueno, eso
Al final es la misma historia. En Cuba la mayoría va a querer que de verdad el bloqueo, si no el mayor responsable, uno de los principales responsables de lo que pasa allá. Y en fin, en mi opinión, el bloqueo tú puedes quitar todos los bloqueos del mundo y Cuba va a ir para abajo y para abajo, porque ya Cuba es... hoy leí una cosa que decía Abel Prieto, que decía que gente que está criticando que Cuba es un estado fallido. Déjame decirle algo a Abel Prieto. Abel, en los estados fallidos hay corriente eléctrica. ¿Ok? Hasta en los estados fallidos hay corriente eléctrica. Cuba ya no es ni estado fallido. Cuba es una masa con gente adentro. A ver qué pasa mañana. Eso no es un estado fallido. Eso es de retorno a las cavernas, hermanito. Dale, hacer.